acá ponen en amarillo lo que drena en la esplénica, en verde lo que drena en la mesentérica superior y en naranja lo que drena en la mesentérica inferior. Fíjense cómo todo lo que es colon, la parte más que nada final del colon, drena en la mesentérica inferior. En la esplénica drena todo lo que es parte del estómago, páncreas e intestino delgado. Drena en la mesentérica superior. ¿Ves? Las yeyunales, iliales, son todas, drenan en la mesentérica superior. Ustedes saben que la mesentérica superior también irriga, la arteria mesentérica superior irriga el intestino delgado. Bueno, la vena mesentérica superior va a drenar el intestino delgado. Y después hay parte del estómago, duodeno y páncreas, que es drenado por la esplénica. ¿Estamos? Las gástricas cortas, que son las que drenan el fondo del estómago, terminan en la esplénica. Pero en definitiva, toda la sangre desoxigenada que sale de estas vísceras termina en el sistema porta, que como dijimos se forma a partir de la esplénica que recibe la mesentérica inferior y que luego se une a la mesentérica superior para dar la vena porta. La vena porta, ¿qué es lo que ocurre después? Acá, esto es lo que le quería mostrar antes de pasar a eso. Hay una vena gástrica izquierda y gástrica derecha que termina también junto con la porta, que de esa nunca se habla. De las más importantes que se habla es de la mesentérica inferior, que termina en la esplénica, como dice acá, y que la esplénica se une con la mesentérica inferior para dar la porta. Pero a su vez estas dos también, que la gástrica derecha y gástrica izquierda también terminan en la porta. ¿Estamos? Lo más importante es que tiene que ser la esplénica y la mesentérica superior. A su vez la esplénica recibe la mesentérica inferior. Juntas terminan en la porta y la porta entra al hígado. Lo que les quiero mostrar es qué es lo que pasa con la porta cuando entra al hígado. Cuando entra al hígado, la porta forma parte del pedículo hepático, junto con la arteria hepática y con el conducto hepatocolédoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra al hígado? Fíjense, acá está el pedículo hepático, entra al hígado, la porta, la arteria hepática también entra al hígado para irrigarla, porque el hígado necesita que la oxigenen también, que le den oxígenos, nutrientes para poder trabajar, los hepatocitos. Y las vías biliares, que la bilis se forma en el hígado y sale del hígado. O sea, estas dos, la arteria hepática con la vena porta entran al hígado, la arteria hepática lleva oxígeno, nutrientes para nutrir a los hepatocitos y la vena porta entra para llevarle el trabajo, digamos, lleva todos los nutrientes que se absorbieron a nivel intestinal. Y las vías biliares salen del hígado, se forma la bilis en los hepatocitos y salen, como les había descrito, por vías biliares cada vez de mayor calibre, hasta que se forme el hepático común, que se une al cístico para formar el coledo. Por eso dice, el pedículo hepático está formado por el hepatocolédoco, que sería este. Eso sería el pedículo hepático. Entonces, fíjense cómo es qué es lo que pasa con la porta. La porta se ramifica, igual que la arteria hepática, se va ramificando hasta que llega a ramificarse este nivel, a nivel de los lobulillos, porque de alguna forma hay que dividir el hígado para estudiarlo. Se dividen lóbulos, los lóbulos se dividen, como le mostraba acá, en segmentos, hay lóbulo, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, y a su vez se dividen en segmentos cada lóbulo, como ven ahí, estos son los segmentos, y cada uno de los segmentos se divide en lobulillos. Pasa igual que con los pulmones, la misma tipo de subdivisión que los pulmones. Se dividen en lobulillos. Esto es un lobulillo, mide alrededor de 1 milímetro,
tienen forma de hexágono y tienen en sus vértices las tríadas portales. ¿Qué son las tríadas portales? Son una rama de la aorta, una rama de la porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Digamos, son sucursales de esos tres elementos que estaban en el pedículo, que se fueron ramificando. En los vértices se encuentran estas tríadas portales, ¿y qué es lo que pasa? Entra la sangre de la porta por los sinusoides, entra la sangre oxigenada de la arteria hepática, la sangre oxigena a todos estos hepatocitos que forman estas láminas, cada uno de estos cuadraditos son los hepatocitos, y la porta trae la sangre que desde toda la vía digestiva, que tiene que ser metabolizada, todas estas sustancias tienen que ser metabolizadas por los hepatocitos. Acá se junta esta sangre y sale desoxigenada por la vena central. La vena central es la vena que pasa por el centro del lobulillo hepático. Ay. Después las venas se van uniendo en cada vez, se van uniendo en vasos de cada vez mayor calibre, hasta que se llega a formar las venas suprahepáticas o hepáticas. En distintos libros dicen distintos nombres. Yo les las conocía como suprahepáticas, pero en los apuntes dicen las venas hepáticas. Las venas hepáticas son 3, o acá le llaman suprahepática en este libro, pero en el apunte dice hepática, son 3 que terminan en la vena cava inferior. Y de la vena cava inferior, ahí se ve cómo terminan las venas hepáticas en la vena cava inferior, y la vena cava inferior va a terminar en la aurícula derecha. Entonces, fíjate cómo toda la sangre que entró desde todo el tubo digestivo entró por la vena porta, llegó al hígado, ahí ocurrió esto, que es que toda esa sangre se distribuyó en los hepatocitos para que los hepatocitos metabolicen todo eso que entró por la porta, y de ahí sale la sangre desoxigenada por la vena central para llevar a venas de cada vez mayor calibre hasta llegar a las suprahepáticas, y las 3 suprahepáticas terminan en la vena cava inferior, que termina en la aurícula derecha. ¿Se entiende? Y las vías biliares al revés. Estos llaman canalículos biliares. Estos que están en contacto con los hepatocitos tiran la bilis a esos canalículos. El conducto biliar es el que encontramos primero están los conductillos, que acá no están graficados, después vienen los conductos biliares, que son los que forman parte de las tríadas portales, que son estas, se llaman las tríadas portales, conductos biliares. Después se hacen conductos biliares cada vez más grandes, hasta que llegamos a el conducto hepático derecho e izquierdo, que se unen en el conducto hepático común. Parece que busqué el gráfico, que está lindo eso. Conducto, todos estos canalículos después se transforman en conductillos, conductos, hasta que llegamos al conducto hepático derecho e izquierdo, que se juntan en el conducto hepático común. Tenemos la vesícula, que tiene el cístico, y de ahí viene el colédoco. ¿Estamos? Que termina en la segunda porción del duodeno junto con el conducto pancreático principal o de Wirsum. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo es el tema de las vías biliares? Fíjense que estas son las vías biliares, están las intrahepáticas y las vías biliares extrahepáticas. Dentro de las extrahepáticas están las principales, que serían estas, y las accesorias, que sería el cístico con la vesícula. La función de la vesícula es que viene la bilis en los momentos interdigestivos, o sea, entre las digestiones, entra la vesícula y se concentra, se almacena y se concentra, y cuando hace falta se contrae por efecto de la colecistoquinina en la vesícula y viene la bilis por acá y llega al duodeno. ¿Estamos? Si sacamos la vesícula, va a estar constantemente el hígado tirando bilis hacia el duodeno, sea o no sea en el momento digestivo. ¿Estamos? Eso lo ocurre cuando se hace en la cirugía de que se saca la vesícula. O sea que en la segunda parte del duodeno lo que cae es jugo pancreático y los restos de la bilis. Bilis y jugo pancreático. Es lo que entra en el segundo proceso del duodeno, porque ustedes fíjense que los alimentos vienen del estómago y el duodeno, y acá son atacados por las enzimas pancreáticas. Pero ¿por qué se necesita la bilis? No es casualidad que ingresen juntas. Lo que pasa es que
para que la lipasa pancreática actúe sobre la grasa, necesitamos que la grasa sea dividida en un montón de bolitas chiquititas de grasa, para que pueda ser atacada por la amilasa, por la lipasa. Si no, no le entra. No le puede entrar la lipasa a las bolas grandes de grasa. Tiene que ser dispersada, transformada en bolitas bien chiquititas, microscópicas, para que la lipasa pueda atacar los lípidos de las micelas. Pero primero tienen que ser, como que tiene un efecto como de detergente. Dispersa la grasa, la transforma de bolas grandes a bolitas chiquititas, para que sea mayor la superficie de contacto y pueda ser atacable por la lipasa pancreática. Es una de las enzimas que libera el páncreas a este nivel. ¿Estamos? Libera lipasa, libera proteasa como la tripsina, o sea que desdoblan proteína, y también amilasas que desdoblan hidrato de carbono. ¿Estamos? Tengan en cuenta que los hidratos de carbono se empiezan a digerir en la boca, eso lo preguntan, y después se terminan de digerir por las enzimas amilasa pancreática, y se terminan de digerir en realidad del todo los hidratos de carbono por las enzimas que están en el ribete en cepillo de las microvellosidades del intestino delgado. Porque ahí tienen la lactasa, que si uno no tiene lactasa, tiene intolerancia a la lactosa y vive con diarrea cuando consume lácteos. ¿Estamos? O sea, se terminan de digerir a monosacáridos en las enzimas del ribete en cepillo, se llama, que son las enzimas que están pegadas a las microvellosidades. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos esto? Sí. Fíjense cómo, esto es lo que decía el apunte viejo, el pedículo hepático está formado por la arteria hepática, vena porta y conducto hepatocolédoco y plexo nervioso también, hay nervios ahí dando vueltas. Pero eso es lo que forma el pedículo hepático, eso lo pueden llegar a preguntar. ¿Está claro? Eso, yo les decía, ¿eso es lo que me querías preguntar sobre el sistema porta? Sí, porque no entendía cómo funcionaba, o sea, el tema de las venas cuando hacían el transporte no entendía si cada una tenía su parte o no. Claro, acá fíjate, rama de la vena porta, esto sería la tríada portal, la que está en los vértices del lobulillo. Rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, esta viene con sangre limpita para nutrir a los hepatocitos, porque como toda célula que trabaja necesita oxígeno. Y viene la sangre que viene de la porta con todo lo que se absorbió, medicamentos, alcohol, nutrientes, comida, todo lo que se absorbió y viene por acá, y entonces ahí llega a los distintos hepatocitos, tanto la sangre oxigenada como la desoxigenada. Y los hepatocitos largan sangre desoxigenada después que utilizan el oxígeno y nutrientes y demás. Viene entonces toda desoxigenada la sangre por la vena central de cada lobulillo y después se juntan todas las venas centrales de los lobulillos para formar venas cada vez más gruesas hasta llegar a las tres suprahepáticas que terminan en como muestra acá, vena cava inferior y de ahí la aurícula derecha. Y fíjate, la sangre circula en este sentido, pero la bilis es en este. De acá los hepatocitos le tiran la bilis a los canalículos, después conductillos, a los canalículos, con los conductillos, los conductos, que son los que están en las tríadas, y después conductos cada vez mayores que dan lugar al conducto hepático derecho e izquierdo, que se unen para dar el conducto hepático común. El conducto hepático común se une al cístico, que viene de la vesícula, para dar lugar al colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el conducto pancreático principal. Eso se toma mucho, por eso lo repito, se lo repito, y nunca logramos que lo digan. Fíjate cómo acá está el sistema porta, la esplénica con la mesentérica superior, porque la mesentérica inferior termina acá, en la esplénica. Termina en la porta hepática, que va a entrar al hígado, pasa todo lo que te conté, sale en forma por las venas hepáticas o suprahepáticas, de ahí a la vena cava inferior y de ahí a la aurícula derecha. Ahí está el lobulillo hepático. Y las funciones, esto lo toman mucho, las funciones del hígado. Esto lo toman mucho. Bueno, no es que lo toman mucho, lo toman. Entonces ahí tienen letra como para hablar de las funciones, la secreción de bilis, procesamiento de fármacos y hormonas, síntesis de sales biliares, excreción de bilirrubina. Ustedes saben que del metabolismo, yo les había explicado de los glóbulos rojos, la hemoglobina que sale de ahí, se divide en grupo hemo y hierro. El hierro se acumula en el hígado y se usa cuando se hace falta.
y el grupo hemo después metabolizado a bilirrubina. Y esa bilirrubina es excretada por la bilis hacia el duodeno. ¿Estamos? Síntesis de sales biliares. Almacenamiento. Ustedes saben que el glucógeno, lo saben de bioquímica, que el glucógeno se almacena más que nada en el hígado y en segunda instancia en el músculo, pero más que nada en el hígado. Vitaminas que se almacenan, por eso le digo de la vitamina D, guarda, porque la A, D, E y K se almacenan en el hígado. Entonces, son tóxicas si uno consume más de lo que debiera. ¿Estamos? Bueno, de hierro, el almacenamiento de hierro, como le dije hoy, el hierro que viene de la destrucción de los glóbulos rojos va a parar al hígado, ahí se almacena y de ahí es llevado a la médula ósea cuando se requiere para formar nuevos glóbulos rojos. Hay células de Kupffer que se encargan de los hepatocitos, destruye glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Porque no solamente el vaso, el hígado también destruye glóbulos rojos. Está en el otro órgano que destruye. ¿Vieron cuando vieron el gráfico ese de lo que es el metabolismo de los glóbulos rojos? Menciona que el vaso, el principal, pero el hígado también. Y activación de la vitamina D. Hoy le mostré que pasa por piel, después a hígado y después a riñones. Entonces, fíjense que la vitamina D la mencionamos cuando estudiamos piel, la mencionamos ahora en hígado y también se acuerdan que en riñones mencionamos que los riñones actúan como una glándula de secreción endocrina porque liberan renina, eritropoyetina y vitamina D a la sangre. Entonces volvemos a mencionar la vitamina D cuando vemos renal. Y el metabolismo que todos saben de bioquímica, de hidrato de carbono, lípido y proteína. Que es, bueno, eso que está acá mencionado, los principales vías metabólicas, que ustedes no lo voy a decir de nuevo, pero lo estudian en bioquímica ustedes, todas estas vías. ¿Estamos? Entonces, acá tienen letra, chicos, para hablar de las funciones del hígado. ¿Estamos? Porque eso lo preguntan en las funciones del hígado. Bueno, eso es lo que yo más que nada le iba explicando, pero le remarcaba y le decía, tal cosa, estén atentos a eso, chicos, siempre. Lo que yo les digo ahora es lo que están tomando, o lo que han tomado hasta el último turno, ¿no es cierto? Son preguntas por el estilo las que se toman, por lo que le estoy diciendo. Sino que por ahí uno se mete en el tema porque, si le digo, toman esto, tengo que explicárselo. Porque no es que se lo preguntan y ustedes lo dicen y nada más. Le empiezan a hurguetear para ver si lo entienden. Entonces por ahí lo tienen que entender bien para no solamente repetir lo que le preguntan, sino que poder explicarlo si le entran a preguntar más fino. ¿Se entiende? Porque preguntan, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Por eso que yo me tomo tiempo en las clases de consulta para explicarle lo que se refiere a esa pregunta. ¿Estamos? Bueno. Bueno, chicos,